que las entidades biológicas, ¿qué cosas son? Agrupación de moléculas, pero muy complejas, ¿no? Que tienen la capacidad de metabolizar, que tienen la autonomía para autoensamblarse. La otra característica es la característica de la reproducción. La reproducción tiene que ver con la autoperpetuidad. ¿Por qué auto? Porque un organismo mismo puede formar nuevos organismos. A veces por unión de dos, ¿no? Cuando hay reproducción sexual. La finalidad es asegurar la continuidad de la vida, es asegurar la continuidad de la especie y la continuidad también de los genes. ¿Cuál es la única forma de que los genes se transmitan a la siguiente generación? Mediante la reproducción. Cuando tú tengas tus hijos, vas a transmitirle tus genes. Los chicos van a aportar con el espermatozoide los genes, la mitad de tus genes nada más. Porque la otra mitad va a aportar la pareja. La chica, ¿qué cosa aportará el óvulo con la mitad de los genes? El nuevo organismo va a tener genes de los padres. Una mezcla, no de ambos. Pero los genes ahí continúan. El organismo anterior puede morir, pero en la biología eso ya no importa, porque los genes fueron, ¿qué cosa? Transmitidos. Lo que busca es asegurar la continuación del ciclo de la vida. Y se vuelve a formar, y nacerá, y crecerá, madurará, y se reproducirá. Algunos de ustedes sí tienen pues hijos, nietos, como los humanos, ¿no? Pero no siempre es así. ¿Has escuchado el caso de los salmones? Los salmones son peces que viven en el mar. Cuando llega la madurez sexual, el salmón remonta el río. Contra la gravedad, sube el río. Muchos mueren en el intento, lógicamente. Otros son comidos por los osos, ¿no? Una vez que llegan allá donde nace el río, desovan, ¿sí? Liberan sus óvulos, los machos los espermatozoides y mueren. Ellos tienen fecundación externa, es decir, en el agua no más liberan. Una vez que liberan el óvulo, mueren. Mueren así de sencillo. Hay aves esperando, ¿no? La comida para poder alimentarse de los peces que mueren. Pero ya los huevitos fueron liberados. Hay cientos de huevos. ¿Qué cientos? Miles. ¿Qué miles? Millones de huevos. Se van madurando. El río arrastra los huevos. Los lleva. Y eclosionan, se rompen cuando están en las orillas del mar. Ahí nacen los nuevos pececitos. ¿Y dónde vuelven? Al mar. Para hacer lo mismo. Viven un tiempo, crecen bien bonito, y cuando llegan a la madurez sexual, de nuevo, regresan al río y vuelven a desovar, y así se repite el ciclo. Son los que gozan de la vida, no. Llegan, maduran, vuelven al río, mueren, y tienen sus hijos. Y los hijos continúan el ciclo. Increíble, ¿no? Hay ciertos animales, ¿no? Ciertas especies de pulpos, cuya hembra pone muchos huevos, ¿no? Cientos de huevos. Y ella se pone encima, ¿no? Y cuando los huevitos eclosionan, las crías se alimentan de los tejidos de la madre. Ella muere. Literalmente da la vida por sus hijos, ¿no? Los chicos continúan el ciclo. Complicado, ¿no? Esa es la reproducción. O sea, no siempre los seres están por ahí, tienen sus parejas. No. Eso pasa con los humanos. En los otros seres sí. El humano sí se después el lujo, ¿no? De tener sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Imagínate, tener varias generaciones. Pero ya es un asunto ya de diferente, no por el humano mismo. En los otros seres no es así definitivamente. Hay dos formas generales de reproducción, que vamos a mencionártelas de manera muy general. La reproducción asexual y la reproducción sexual. En la asexual es una forma simple, la asexual, la más primitiva. La primera reproducción que existió en la naturaleza fue la asexual. Las primeras bacterias que existieron hace más de 3.000 millones de años hacían reproducción asexual. Simple, rápida. Hay bacterias que en condiciones óptimas se dividen cada 20 minutos. Por ejemplo, Escherichia coli, que vive en nuestro intestino grueso, se multiplica pero rapidísimo. Crece, se reproduce, crece, rapidísimo. Gastan energía, pero no tanta como la forma sexual. Gastan energía. Se necesita una sola célula progenitora, un solo progenitor. Un organismo que da dos o más, formando clones. ¿Qué cosas son clones? Copias idénticas. Por eso la reproducción asexual también se le conoce como clonación. No me refiero a la clonación artificial, ¿no? Que
Hay personas que a veces confunden el término clonación y solo se refieren a la artificial, a la clonación de la oveja Dolly, pero esa es una formación artificial. La clonación es natural. Basta que tú agarres una rama de una planta y la plantes ahí en un lugar y le agregues la raíz y sale otra planta, has clonado a la planta. El geranio, ¿no? Tú le cortas un fragmento del geranio y lo siembres y sale otro geranio. Esa forma es asexual, estás clonando, aunque no lo creas. Esa es la clonación, ¿no? Forma clones, no produce variabilidad entonces. Entonces los seres van a ser ¿qué? Iguales. De hecho, sí hay variaciones, pero no por la reproducción, sino porque hay una alta tasa de mutaciones. En las bacterias pueden haber mutaciones que son cambios en el ADN que sí logran variación, pero la variación no se da por reproducción asexual en esas bacterias. Mira, hay muchos casos de reproducción asexual. Te menciono un par de ejemplos, ¿no? La fisión binaria de una ameba. Una ameba es un protozoario, un organismo unicelular. Mira, una ameba, vamos a suponer que sea una ameba A, genéticamente A, mira el núcleo, hace un proceso de división con fases, hace mitosis, tiene núcleos, se dividen los núcleos y finalmente ¿qué sucede? Se divide el citoplasma y salen dos amebas exactamente iguales, ameba A y ameba A. Las bacterias hacen algo parecido, solo que en las bacterias la fisión es directa. No hay así fases, no hay núcleos, pues. No hay núcleo organizado, pero igual, ¿no? Los protozoarios también hacen eso. En una levadura, ¿no? Una levadura, por ejemplo, supongamos que es una levadura. Una levadura es un hongo unicelular. Esta levadura divide el núcleo, forma dos núcleos. Primero duplica su masa genética. El núcleo divide, luego una parte de la levadura se va a un costado, mira, un núcleo, ¿no? Y sale una yema. Finalmente la levadura, ¿qué cosa origina? Dos. Una más pequeña que la otra. El núcleo es igual. Genéticamente iguales. Este era X, esto será X y X. El tamaño es diferente, pero la masa genética es igual. Luego esta yema va a crecer y va a ser igual que la otra. Y va a ser lo mismo. Gemación. Eso también es reproducción asexual. La estrella de mar has escuchado, ¿no? En la estrella de mar, en realidad no es una forma constante de reproducción. Podría pasar, puede pasar, pero no es que siempre se reproduzca así. Es lo que la gente cree, ¿no? Pues la estrella la parte y salen dos, mito o realidad. Bueno, te cuento que no siempre sale así. Si la cortas y la traes en cualquier lado se muere. Pero puede ser que si la cortes, ¡juá! Malo, ¿te crees? La corta por mitad. Si tiene parte del disco central, en condiciones adecuadas, temperatura, nutrición, las partes que se cortaron pueden regenerar a toda la estrella. Justamente, se fragmenta y luego va a regenerar. Fragmentación y regeneración, mira. Son ejemplos, ¿no?, de regeneración. Cada parte lograda, ahora ¿qué cosa va a originar? A una estrella completa. Depende, como te digo, las condiciones, ¿no? Pasan muchos días, a veces semanas, y esto se puede, ¿qué cosa? Regenerar. Hubo fragmentación y hubo, ¿qué cosa? Regeneración. Pero las estrellas de mar también se reproducen de modo sexual. O sea, hay macho, hay hembra, ¿no? Algunas son hermafroditas. Pero hay dos, pues. Uno libera los óvulos en el agua, otro espermatozoides en el agua, se forman huevos, se forman larvas y nuevas estrellas de mar. Esa es la forma natural de reproducción. Esta forma prácticamente es artificial. Esta forma es prácticamente inducida. O sea, no es que se corta solita tampoco, ¿eh? La planaria es otro animal también que se corta de esa manera. Esa es asexual. La otra forma es la forma sexual. Pero miren que en la forma sexual sí es más compleja. En la forma sexual necesita mucho más tiempo y también mucho más energía. Requiere más tiempo y energía. Recuerda que en la reproducción asexual de un solo progenitor salen dos, ahí nomás. Pero en la sexual, al necesitar dos, puede haber incluso lucha en el intento de reproducirse. No es que la hembra ya se reproduce con el macho porque es un macho. A veces rehúsa.
Entonces el macho tiene que hacer pues ya estrategias de reproducción. Incluso viene otro macho, también se quiere aparear. ¿Y qué cosa hay? Pleito, pues, hay competencia. Y entonces se pelean, algunos hasta la muerte, otros no. Otros simplemente el vencedor es el dominante, se queda con la hembra, el vencido pues se retira. Ya sea porque pelea menos, ya sea porque es más pequeño y muchos factores más. Entonces digamos, esa competencia hace que se gaste ¿qué? Mucha energía. ¿Qué te parece? Acá se necesitan dos progenitores, macho y hembra. En la mayoría de los casos, a menos que sea hermafrodita. Hay gusanos hermafroditas como las tenias, ¿no? No todos los seres son hermafroditas. Las tenias son gusanos como la solitaria, ¿no? Que puede autofecundarse, así que necesita un individuo. O las plantas, ¿no? Un árbol, en sus flores, tiene los elementos sexuales machos y hembras. Es hermafrodita también. Pero acá estamos considerando lo más común. Dos progenitores, dos gametos. Gameto masculino y gameto femenino. Y entonces acá sí logra variabilidad genética. Ejemplo, entonces, con utilización de gametos, la fecundación en los animales. En la fecundación de los animales, el óvulo, una célula mucho más grande, ¿sí? Estática. El espermatozoide, una célula mucho más pequeña y móvil. Hay unión, fusión. Mira que acá había fisión. ¿Qué es fisión? División. En la fecundación, ¿qué es? Fusión. Unión. También llamada fertilización. Se unen, se fusionan, ¿y qué cosa va a formarse? Un cigoto. Masa genética del óvulo, masa genética del espermatozoide, y acá tiene las dos masas genéticas. Bueno, mitad de cada uno. Si tú tienes 46 cromosomas por cada célula, a tus hijos le vas a aportar 23. 23 ella, 23 él, y se forma ¿qué cosa? Una célula de 46. Recuperándose el número total de cromosomas. En este caso sí hay variación, por eso tú te pareces un poco a tu papá, un poco ¿qué cosa? A tu mamá. Allá. Rasgos de papá, rasgos de mamá. Cabello de papá, pero color de piel de mamá. Talla de papá, pero no sé, ojos de tu mamá. Eres una mezclita. Por eso tú eres diferente a ellos. Y a veces muy diferente. A veces sacas más de papá, más de mamá. Eso ya es una cuestión genética. Hay genes dominantes, hay genes recesivos. Y así, entonces. Entonces, así rapidito, en la asexual, un progenitor, sexual, dos. En la asexual no intervienen gametos, en la sexual sí intervienen gametos. En la asexual no logra variabilidad, en la sexual sí logra variabilidad. Ejemplo de asexual, fisión binaria de la ameba, gemación de la levadura, fragmentación y regeneración en animales. Ejemplo de reproducción sexual, la fecundación con gametos diferentes. Más grande el óvulo, más pequeño el espermatozoide. Ese caso de gametos se llama heterogamia por los óvulos distintos. Formándose un ser diferente tanto a papá como a mamá, porque va a tener ¿qué cosa? La masa genética de los dos. Promoviendo además el proceso de evolución y de adquisición de complejidad.